Comenzamos. Muy buenos días. Tengan todos bienvenidos a este canal y bienvenidos a este pequeño estudio que vamos a dar hoy. El título o el tema que vamos a tratar hoy se llama La condición de la iglesia en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la condición de salud de la iglesia evangélica en los Estados Unidos? Cuando hablamos de la iglesia, algunas personas piensan que se habla de la iglesia católica. No, la iglesia católica se fundó muchos años después que se fundara la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia y la iglesia católica se fundó después, muchos años después, por Constantino en Roma. Esa es la iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Cuál es la condición actual en Estados Unidos? Un país pionero en el evangelismo, un país pionero, un país súper cristiano, fundado en las bases de la palabra de Dios, fundado en las bases de la ley de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ha ido degradando toda esta cosa? Vamos a tratar de entender, de hacernos muchas preguntas, a ver si podemos comprender y tener la respuesta. Bueno, en primer lugar hay que entender el descuido de los líderes, el descuido de su trabajo. Cuando usted descuida su trabajo, usted no está haciendo bien su trabajo, el resultado final es malo, porque usted está descuidando su trabajo, usted está descuidando su labor, lo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, el primer problema que vamos a tener es el descuido del liderazgo. Un país cristiano, Estados Unidos, que celebraba hace 60 años o más atrás cruzadas evangelísticas, donde se convertían miles y miles y miles de personas, y otros eran edificados y otros eran, bueno, la gloria de Dios se manifestaba en el lugar, en todos los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con eso? Estos videos con estos temas, nadie los analiza, porque yo he rebuscado en YouTube, he rebuscado en otras plataformas, nadie analiza estos temas. O sea, hay algunos escritos, pero nadie presenta la cara, se presenta él enfrentando y tratando estos temas, nadie lo presenta. Es por eso que yo humildemente vengo ahora a tratar este tema, a hablarle a los pastores, a hablarle a los líderes este mensaje. Dice, ¿por qué la secularización de la iglesia? ¿Por qué algunas cosas que son del mundo, doctrinas del mundo, costumbres del mundo, filosofías del mundo, vienen y se infiltran en la iglesia? Vamos a analizar cuáles son las causas de estos problemas. El apóstol Pablo dice en la carta de los Filipenses, capítulo 3, verso 18, dice, lo digo llorando. Fíjate lo que dice el apóstol. Literalmente llorando por tristeza. ¿Ven? Es una tristeza que hoy esté la iglesia como está. Es una tristeza que hoy estén personas dentro de la iglesia. Y él dice que lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, los enemigos no solamente son externos, están afuera, los enemigos, el mundo, el diablo, la carne, todo eso. Los enemigos ahora están dentro de la iglesia.
Muchos de ellos están dentro de la iglesia. Entonces, de las congregaciones. Entonces, esos enemigos se han encargado de ir secularizando la iglesia, y de ir apagando la iglesia. Claro, siempre queda un remanente en todos los tiempos, siempre ha quedado un remanente que no se rinde al enemigo. Siempre ha quedado un remanente que lucha hasta el final. Siempre ha quedado un remanente fiel a Dios. Pero vamos a ver algunas de las estadísticas que yo pude recopilar. Estadísticas que están en el internet, que son públicas. Pero algunas estadísticas son viejas. Quiere decir que al día de hoy deben ser mucho peores. O sea, deben ser más agresivas las estadísticas que la que yo le voy a decir hoy. ¿Ve? Dice, ¿por qué? Una pregunta que yo me hice a mí y que la quiero compartir con ustedes. ¿Por qué la iglesia de Cristo está en crisis? ¿Por qué la iglesia de Cristo está en crisis? En primer lugar, el 38% de los pastores, de los líderes, considera irse del ministerio. ¿Ves? Considera irse del ministerio. Este dato fue en el 1999. O sea, no es un dato actual. ¿Ves? Yo me imagino que ahora haya crecido. ¿Ves? Dice, el 70% de los pastores no confía en nadie, no tiene amigos, ¿entiendes? No conecta con su congregación por diferentes causas. Y el 52% tiene conflictos activos con otros líderes, diferencias notables. ¿Sí? Fíjate, cuando Cristo dice, en esto conocerán si soy mi discípulo, si tienen amor los unos con los otros. Si ustedes se aman, en eso la gente conocerá que soy mi discípulo, que ustedes son mis discípulos, en el amor que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo es posible que estadísticas digan, hace rato, lo vuelvo a repetir, no hay estadísticas actuales, porque no la hay, no están a la luz pública, digan que el 52% de los pastores tienen conflicto? ¿Qué está pasando? Dice, por primera vez en el contexto general de los Estados Unidos de América, por primera vez se observa una degradación moral en la sociedad como nunca antes se había visto. Históricamente, por primera vez en la historia, hay alegaciones de fraude en unas elecciones. Eso nunca se había visto en los Estados Unidos. Ese es el contexto del país. Nunca se había visto unas tales alegaciones de fraude electoral como se dieron en el año 2020. Y las grandes tecnológicas, las grandes dueños de la información en los Estados Unidos, lo que hacen es taparle la boca a la gente, censurar a la gente, censurar la misinformation, como dicen ellos, la falsa información, censurar porque ellos creen que es mala información. Bien, en este contexto, la iglesia está en crisis. En este contexto, donde la iglesia debía tener un papel de oración, un papel de liderazgo puro, limpio, tú sabes, para dirigir el país espiritualmente,
la iglesia tiene mala salud. La iglesia de Cristo está enferma. Y su liderazgo, sí, su cabeza, la cabeza es Cristo, la cabeza es Jesucristo. Pero estoy hablando bíblicamente del ángel de la iglesia, del ángel de la iglesia, el líder de la iglesia. Muchos de ellos están enfermos. Están enfermos. Y el enfermo, la persona que está enferma, no puede hacer su trabajo. La persona que está enferma no puede cumplir sus obligaciones porque está enfermo, tú sabes. Necesita primero reconocer su pecado. Necesita primero sanarse él para poder cumplir el ministerio. ¿Entiende? Entonces, volvemos al punto clave, que es el descuido. El descuido del líder, un descuido. Usted está guiando un carro, está conduciendo un carro. Usted aparta la vista solamente 10 segundos del camino que usted está manejando, está guiando, está manejando, Usted aparta la vista 10 segundos y usted se va de la carretera. Usted se va de la carretera. Hay muchos líderes que no solamente la han apartado 10 segundos, sino que la han apartado de por vida. La vista de Cristo. La vista de Cristo. La vista de la meta. ¿Entiendes? Del fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Y se han apartado muchas congregaciones y muchas directivas de las congregaciones alegan lo siguiente, buscado por el internet, en el internet, mira, pobre liderazgo, se quejan del pastor de pobre liderazgo, un liderazgo mediocre, o sea, en otras palabras, los miembros de la iglesia tienen más estatura espiritual que el líder. Entonces, ¿cómo usted va a ser líder de una congregación si usted es un enano espiritual? ¿Me entiende? Cuando Cristo fundó la iglesia, Cristo se basó en el ejemplo personal y el liderazgo para poder fundar la iglesia. Cristo hizo un seminario de 3 años y aún así los discípulos salieron huyendo, ¿entiende? Pero Cristo insistió y envió el Espíritu Santo de Dios, los ungió con poder y fundó la iglesia. Eso es lo que le falta a unos cuantos líderes, pastores, hoy, el día de hoy. Estamos en febrero 2022, miércoles. ¿Ok? Dice, el otro problema es que tienen conflicto. El conflicto con otros líderes internos en la iglesia no te deja trabajar, no te deja cumplir el propósito de Dios, no te deja, sencillamente no te deja. Los conflictos te apartan de la meta que tienes ahí, y eso es lo que se queja, eso es una de las cosas que se queja la directiva de la iglesia. O sea, los líderes, los ancianos, los diáconos que están allí adentro, se quejan de ti, pastor, de ti, se quejan de ti. Y este video no, o sea, repito, no lo hace nadie, no he visto que lo trate con la crudeza necesaria y que te hable claro. El tercer problema es el chisme. El chisme. Con toda la situación que es la iglesia católica, usted va a un sacerdote, usted le dice al sacerdote, mire, robé, maté, hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. El sacerdote ese no se lo dice a nadie, porque tiene una cláusula cuando él va a trabajar de sacerdote de que no le puede decir a nadie las confesiones. No es que yo abogue por eso o crea que eso esté bien, ¿me entiendes?
Pero sí, lo que está bien es la discreción del líder. Y usted, la iglesia se queja estadísticamente en una encuesta realizada que el chisme del pastor, del líder, es el problema número 3 en importancia del líder. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible? Bueno, el número 4 es la falta de fondo. Eso es relativo, porque cuando la iglesia no está de acuerdo con el líder, alega cualquier cosa, falta de fondo. ¿Entiende? Entonces, la número 5 es división doctrinal. División doctrinal. Los líderes piensan una cosa, el pastor piensa otra, y se producen conflictos doctrinales. ¿Entiende? Muchas veces esto crea graves problemas internos. Graves problemas internos. Otra cosa que alegan es el problema del pastor con su familia. Otra cosa que alegan es que no se conectaba con la iglesia, con los miembros, no se conectaba, no había una empatía, ¿ves? Del líder con su congregación. Hacía juegos de poder, jugaba con el poder, ¿entiendes? Es increíble eso. Dice, resistencia a su estilo de liderazgo. Los liderazgos tienen cada uno un estilo, tienen un estilo. A veces las iglesias y las congregaciones hacen resistencia a ese estilo de liderazgo. Otra, la pobre habilidad para relacionarse. El miedo del líder a hacer grandes cosas. ¿Entiende? Y otros pecados. Esas son las estadísticas que pude sacar. Indiscutiblemente, un líder ejerce influencia. Un líder ejerce influencia. La influencia puede ser una influencia positiva, ¿ves? O puede ser una influencia negativa. La influencia puede ser una influencia sana o puede ser una influencia enferma. La influencia puede ser una influencia buena o una influencia mala. ¿Entiendes? Y hay un porciento grande de líderes, de pastores que han desviado la iglesia de Dios a que se convierta en un club de miembros. En un club. Y han dejado a Cristo, han dejado las enseñanzas de Cristo, y lo que hacen es hacer un discurso de la Biblia, un discurso bíblico, peleado con el Espíritu Santo de Dios. Fuera del Espíritu Santo de Dios, fuera de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y un discurso así lo echa cualquier político. Cualquier político hace un discurso y la gente aplaude y la gente va y lo sigue, pero ese no es el liderazgo de la iglesia. Ese no es el liderazgo que dejó e instituyó Jesucristo en la iglesia. ¿Quién detiene a un líder? O sea, son pocas las congregaciones que si un líder va por un camino equivocado, le dicen con todo respeto, usted está en un camino equivocado. Usted está en un camino equivocado, rectifique su rumbo. Son pocos, ¿ves? Son pocos los que tienen la valentía de hacer esto, ¿ves? Y es por eso que la iglesia se ha desviado, muchas congregaciones se han desviado de su camino, de su propósito. ¿Entiendes? A causa del pastor.
¿En qué se basa? ¿En qué se basa la crisis existencial de la iglesia? Porque hay crisis. No se puede negar que no hay crisis existencial de la iglesia. ¿En qué problemas de liderazgo es el número uno? O sea, problemas de liderazgo. Cuando nosotros analizamos, cuando yo analizo el problema de liderazgo, es muy importante la escuela que formó al líder ese. Porque según la escuela que formó a ese líder, así va a ser el líder. ¿Entiende? Cuando usted se compra un producto de una marca, ¿entiende? Tiene la reputación de esa marca. ¿Le puede fallar? Sí, le puede fallar. Pero es menor los fallos. ¿Por qué? Porque tiene una reputación histórica de hacer las cosas bien, de trabajar bien, de hacer las cosas correctamente. Bueno, pues las escuelas, los seminarios formadores de pastores, de líderes, ¿entiende? Es la primera causa del problema del problema de aquí. Hoy en día, aquí en que estamos en Florida, cualquier persona abre una corporación en la capital, abre una corporación no profit, iglesia tal y más cual, y se pone a predicar. Y no ha pasado por una escuela, no ha pasado por un seminario, nadie lo ha instruido, hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana, y ya, y todos lo siguen atrás de él, ¿entiendes? Entonces, eso es un problema, eso es un gran problema. El otro problema es que el liderazgo interno de la iglesia, los diáconos, los ancianos, o lo que le dicen los oficiales de la iglesia, la directiva de la iglesia muchas veces no tiene el valor o muchas veces no tiene la valentía de enfrentar los problemas y los conflictos con el líder. No tienen la valentía, no tienen ¿por qué? Porque muchas veces ellos le temen a quedarse sin líder. Y quedarse sin líder significa estar a la deriva y perder miembros y perder diezmo. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Entonces, muchos de estos problemas, de estos líderes, problemas en el liderazgo, no le interesa el problema de la credibilidad. No le interesa lo que tú creas de ellos, no le interesa. No le interesa la reputación externa, o sea, lo que digan los de afuera, lo que digan las personas de afuera, no les interesa. Ellos si tienen 100 diezmadores, están contentos con los 100 diezmadores y no les interesa de que tú tuviste una queja de ellos, no les interesa, absolutamente. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo de los diezmadores. Ellos están viviendo de los diezmadores, tienen su comida asegurada, tienen su carro asegurado, tienen su bienestar asegurado, todas sus comodidades aseguradas. No les interesa la sociedad, no les interesa el pecador, no les interesa las almas, no les interesa absolutamente. ¿Entiendes? Por eso es que la iglesia no crece. Por eso es que la iglesia no se levantan líderes. Porque hay líderes mediocres. Hay líderes que están por gusto en las congregaciones. Por gusto están ahí. Entonces, esa influencia negativa está afectando el corazón de la iglesia. La corrupción interna, los problemas de reputación están afectando la iglesia. ¿Entiendes? Por eso yo le decía que la escuela formadora de los líderes es muy, muy importante. Muy importante, porque según la escuela, así va a ser el líder.
Por ejemplo, le voy a citar el caso de un ejemplo. El seminario de la Iglesia Bautista en Oriente, en Cuba, oriental, ¿ves? Y el seminario de Occidente. Son dos seminarios opuestos totalmente. La calidad, por ejemplo, de los pastores que vienen de Oriente, Cuba, es muy superior. No digo que no tengan problema. No digo que no tengan problema alguno. Pero la calidad y la formación, la ética profesional y muchas cosas más importantes en el liderazgo es muy superior que la de Occidente. Los pastores occidentales cubanos son un desastre, así hablando claro, un desastre doctrinalmente. Son hipócritas, etcétera, etcétera. Se lo dice uno que lo vivió, que lo vivió en primera persona. No te estoy contando un cuento así que me lo dijeron. No. Lo viví yo, lo experimenté yo. Entonces, no es lo mismo un líder, por ejemplo, que se gradúe en una universidad americana que un líder que se gradúe en China. ¿Usted cree que puede ser lo mismo que un líder que se gradúe en una universidad de aquí de América a uno que se gradúe en China? ¿Va a ser igual? No es igual. Jamás será igual. La causa principal de los problemas de esto es hacer seminaristas incompletos, con problemas que los emiten las escuelas. Después la iglesia va creciendo y necesita más pastores y no hay líderes. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es importar líderes de otros países. Importar líderes jorobados, chuecos, que están jorobados, torcidos, mal formados, ¿entiendes? Y entonces se producen los conflictos. Esa es la raíz del dilema, ¿entiendes? La falta de líderes que no producimos aquí, la falta de líderes, la importación muchas veces de líderes exteriores que vienen con unas doctrinas equivocadas y otras cosas equivocadas, y entonces, lógicamente, se producen conflictos. Yo me pregunto, hoy en día, no, aquí que yo sepa la información, no existe un seminario en Florida. No existe, por lo menos en el sur de Florida, donde yo estoy, no he conocido que exista un seminario. Tal vez existe en el norte o en el centro de la Florida, ¿entiende? Pero que yo sepa, no existe aquí. Si no existe aquí, usted se pregunta, ¿y de dónde salen los líderes? ¿De dónde salen? Muchos de estos pastores, no les interesa a las personas que se van de la iglesia. Se van por diferentes razones, se van por diferentes causas, ¿ves? Pero ellos no, acuérdense de la oveja perdida, de la parábola de la oveja perdida que dio el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo que había un pastor que tenía 100 ovejas y una se le perdió, una oveja se le perdió. Y él dejó las 99 y fue a buscar la que se le perdió. Ahora yo me pregunto, ¿qué pastor de aquí, de este lugar, de los Estados Unidos de América, va detrás de la que se perdió o de la que se fue? ¿Quién va detrás de la que se perdió o de la que se fue? Nadie. O sea, no estás cumpliendo, tú que estás líder, que me estás mirando, no estás cumpliendo con tu deber. Sencillamente, no estás cumpliendo con tu deber. Y todos los pastores le tiran a los miembros y a los miembros, estás pecando,
estás pecando, estás en pecado, estás en pecado. ¿Entiendes? Pero ¿quién te dice a ti que estás en pecado tú? Que tú tienes que arreglarte primero. Primero tú tienes que arreglarte tú para tú decir que los demás están en pecado. ¿Entiende eso? Con todo amor te lo estoy diciendo. Con todo amor te lo estoy diciendo. ¿Cuántos vuelven al mundo? ¿Cuántas de estas personas que se van de la iglesia vuelven al mundo? ¿O no son atendidos? ¿O son descuidados por la iglesia? ¿Ves? La iglesia tiene un papel que ejercer. ¿Entiendes? Dice la Biblia que tiene que ser luminares en el mundo y baluarte de la verdad. Baluarte. La pregunta es, tú líder que me estás mirando, ¿estás cumpliendo con eso? Tú líder que me estás mirando, ¿estás cumpliendo con eso? No es un mensaje, si te acusa, lo siento, no es mi intención acusarte. Yo no soy el que te acuso, yo simplemente estoy analizando unas causas del declive de la iglesia, de los problemas internos de la iglesia. ¿Entiendes? No te estoy acusando, te acusa tu conciencia. Tu conciencia, tu propia conciencia te acusa a ti. Puede ser que te acuse, no yo. Yo simplemente soy un obrero que trabaja, un obrero del evangelio. No soy ni pastor, ni líder, ni nada de eso. Soy un obrero, nada más. Pero tu conciencia te acusa. Otra cosa, es el doble estándar. Cuando usted ha participado, o yo he participado, en una de las llamadas reuniones administrativas, que aquí le llaman reuniones de negocio, usted se da cuenta que los líderes, los pastores y muchas de las personas que van allí tienen dos caras. Una cara es cuando están en el culto, que están ahí tranquilitos, con una aureola en la cabeza. ¿Ve? Está la aureola en la cabeza. Y otra cosa es cuando se cierran las puertas de la reunión de negocio, llamada de negocio. Se forman unos rollos en aquella reunión y se forman unas discusiones que usted dice, no, yo estoy en un tribunal o estoy en una pandilla de gente, tú sabes. No. Aquello es increíble. Muchas veces los conflictos es por dinero, por diezmo, por ingreso. Esos son los temas cruciales de las reuniones de negocio. Ahí no se trata problema de alma, problema de espiritualidad, problemas que hay que evangelizar. No. Esos son temas olvidados, ya empolvados en las gavetas por allá. Eso no se habla de ahí. Aquí lo que se habla es cómo sobrevivir, quién diezmó, quién no diezmó. Aquel que diezmó hay que obligarlo a que diezme, a que dé fruto, a que dé dinero para la obra. Eso es lo que se habla ahí. Tristemente, es muy triste la condición de la iglesia, de algunas congregaciones en los Estados Unidos de América. Muy triste. Dice el Señor Jesucristo, dice en Juan, capítulo 10, versos 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Ve? Y yo las conozco, dice, yo las conozco y me siguen. Si usted está en una congregación que usted no oye a Jesús, si usted está en una congregación que el mensaje se apartó de Jesús, usted no está obligado a seguir a esa congregación. Ese es el problema del éxodo de la iglesia. Ese es el problema de la fuga de miembros de la iglesia. La fuga. Se van huyendo. ¿Entiendes?
porque no están oyendo el mensaje, la voz de Jesucristo. No la están oyendo. Y como no la están oyendo, pues tienen el derecho de irse de la iglesia. Y usted que predica que los que se han ido, no, porque los que se fueron no eran, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es mentira, Señor. Su liderazgo, su reputación y todo lo que usted enseña está mal, pues la gente tiene derecho a irse. Con todo derecho, tienen derecho a irse. Y está respaldado por Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Algunos líderes, las actitudes de los líderes, el liderazgo, hace tropezar a otras personas. Los hace tropezar. O sea, el verbo tropezar es ponerle un obstáculo en el camino para que el pie de la persona no pueda seguir adelante y se caiga al piso. Entonces, mira lo que dice Jesucristo en Marcos 9, 42. Mira lo que dice Jesucristo. Dice, cualquiera es cualquiera. No dice fulano de tal, no dice nombre, dice cualquiera. Dice el 9:42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos más pequeños que cree en mí, mejor sería que se atase al cuello una piedra de molino y se echara en el fondo del mar. O sea, y aún así, aún ellos sabiendo, estos líderes, sabiendo esta palabra, aún así hacen tropezar a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los pequeños son los débiles en la fe. Los pequeños son los recién convertidos. El pequeño puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser un pequeño. Uno que tenga baja estatura en crecimiento en la Biblia, que no tenga conocimiento, que no tenga experiencia, que no tenga vida con Dios. Eso puede ser un pequeño. Bueno, cualquiera, le repito, se lo vuelvo a repetir, cualquiera es cualquiera. A Dios, le está diciendo el Señor, no yo, está diciendo el Señor, cualquiera que haga tropezar a cualquier pequeño está en graves problemas. Y un día vas a rendir cuenta. No creas que no vas a rendir cuenta. Un día vas a rendir cuenta por lo que estás haciendo. O sea, la rendición de cuenta llega un día. Llega un día. Increíble, increíble. Cuando yo me pongo a analizar estos temas, es increíble. Tú sabes, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Qué por ciento se va de la iglesia? ¿Cuántos vuelven al mundo? Esto es increíble. Degradación o decadencia moral y ética del liderazgo. Dice Primera de Corintios 10:32, dice, no seas tropiezo. Otro texto que habla de tropiezo. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Ni a judíos ni a gentiles. No seas tropiezo. No seas tropiezo, ¿entiendes? Ezequiel, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel 34, capítulo 34, muchos años antes de que Cristo marcara la era, antes de Cristo y después de Cristo, muchos años antes de que se fundara la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, dice así la escritura, habló en contra de los pastores de Israel. Pero estos pastores eran los líderes, se estaba hablando en contra del liderazgo. Dice el versículo 1
Tú que te apacientas a ti mismo, pastor, tú que te apacientas a ti mismo. ¿Cuál es la función tuya, pastor? La función tuya es apacentar al rebaño. Y entonces, si tú te apacientas a ti mismo, tú estás incumpliendo tu labor, tu trabajo. Dice el versículo 2, porque no fortalecieron a los débiles. Pastores de Israel, líderes de Israel. Esto aplica hoy día a la iglesia también, porque la iglesia es el Israel espiritual. La iglesia es el pueblo de Dios. Entiende, dice que no fortalecieron, siempre habrá débiles en grupo, siempre habrá débiles. Y la función pastoral del liderazgo es fortalecer a ese que está débil hasta que se ponga fuerte. Dice, no curaste la enferma, la oveja enferma, no la curaste. No te importó nada que estuviera enferma, que se muera. Ya vendrá otra. Dice, no volviste al redil la que estaba descarriada. No te preocupaste por ella tampoco. Se descarrió, se fue, se perdió, pues es el problema de ella, no mío. Así dicen los líderes. Sino que te enseñoreaste de ellas con dureza. Dice la palabra de Dios en Ezequiel. Te enseñoreaste. Aquí Dios está hablando que las ovejas son de Él, porque hay muchos pastores que piensan que las ovejas son de ellos. Las ovejas no son tuyas, las ovejas son de Cristo, que fue que las ganó con su sangre, con su muerte, con su resurrección, con la salvación. Las ovejas son de Cristo y tú eres un mayordomo, un empleado de Dios aquí para cuidar esas ovejas. Bueno, dice, las que andan errantes por falta de pastor. Hay muchas que andan errantes por falta de pastor y son presa de las fieras del campo. Así dice Ezequiel, capítulo 32, del 1 en adelante. Esto es una fotografía en tiempo real del esqueleto de la situación de la iglesia de hoy. Y mira cuántos años atrás se escribió. Jesucristo, el Señor, habló de los pastores asalariados, ¿ves? De los pastores que están por salario, tú sabes, solo porque una profesión más y me gano el dinero con este trabajo. El pastor asalariado no le interesa la oveja, no le interesa la suerte de la oveja, si la oveja muere, si la oveja se va, si la oveja se enferma, si la oveja está descarriada, no le interesa la oveja. ¿Por qué? Porque es asalariado. Él está solamente por el dinero, ¿ve? Por la ganancia económica que significa estar ahí, solamente predicando algunas cositas de Dios, qué sé yo qué, y no le interesa las almas. Por eso es que para ser líder, no cualquiera es líder. Hay que ser llamado y tener el deseo en el corazón puesto por Dios de servir ese ministerio. No le interesa tampoco la condición de la persona que llega. Si la persona llega y tiene problemas, pues yo tengo mis diezmadores aquí que me sustentan. Tú sabes, soy asalariado. Soy un hombre asalariado. Así dicen los pastores. No le interesa el por qué se va o el por qué llega. No le interesa tampoco. La razón de por qué se va. No les interesa. Así el asalariado huye. El asalariado, dice la Biblia, huye cuando ve venir el lobo o el problema. Huye, sale huyendo.
Y el problema, o el lobo o el diablo, dispersa las ovejas, dispersa el rebaño. No saben cómo retener al creyente, no saben cómo disipular al creyente, no saben, sencillamente no saben. Mire, hermano, cuando una mujer va a dar a luz, es una felicidad que dé a luz, ¿ve? Una felicidad que dé a luz. Pero el problema no es dar a luz. El problema empieza cuando la mujer da a luz. Tiene que pasarse no sé cuántos años de su vida cuidando, educando, protegiendo a ese niño hasta que ese niño o esa niña sea un adulto y se pueda valer por sí mismo. Eso es un ejemplo del trabajo que hay que pasar con una persona que no conoce de Dios, y hay que educarlo hasta que esa persona sea adulta en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios. Y ese es el deber del pastor, del líder y de todos los miembros, pero del líder más. ¿Entiende? Problemas de liderazgo, problemas con testimonio, mala conducta. ¿Entiende? Problemas que no cumplen con su deber de pastores. No es, mira, la persona, los líderes dicen que no, se van porque es la apostasía. Eso está escrito, que se van a ir porque... No, señor. No se van porque es la apostasía. Es verdad que hay apostasía, pero se van por tu responsabilidad. Se van por tu mal trabajo. Se van por tu manera de liderazgo, por tu estilo de liderazgo, porque estás haciendo las cosas mal. Estás haciendo las cosas mal. Por eso se van, no porque hay apostasía. Es verdad que hay apostasía, pero analízate tú para que puedas entender el egoísmo ministerial, el egoísmo de los líderes, tú sabes, de que piensan que la iglesia es de ellos. Entonces hay otros líderes que quieren ayudar, que quieren cooperar con tu ministerio, y el egoísmo, el celo, lo impiden, porque son pastores carnales, líderes carnales que tienen equivocadas sus pensamientos, que piensan que el liderazgo es eterno, es de ellos siempre. Bueno, estoy terminando ya. Un día le pregunté yo personalmente a un pastor, dígame qué usted piensa de la hipocresía. Dígame qué usted piensa de la hipocresía. Y él me dijo, hipocresía hay en todos los lugares. Y todas las personas, en mayoría o en minoría, más grande, más chiquito, tienen hipocresía. Esa fue la respuesta de él. Estudiando la Biblia, estudiando las Sagradas Escrituras, me di cuenta que Jesucristo no se llevaba nada bien con la hipocresía. Nunca se llevó bien. Y él enseñaba, Cristo enseñaba, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Bueno, la enfermedad de la hipocresía. La iglesia hoy día está llena de una enfermedad que se llama hipocresía, y no se quieren dar cuenta. O no se quieren dar cuenta o no quieren darse cuenta. Que Dios nos ayude, ¿entienden? Que Dios nos ayude a liberarnos de estos líderes. Que Dios envíe líderes nuevos en el nombre del Señor. Cada líder ejerce una influencia. Esa influencia que está ejerciendo
estos líderes es una influencia macabra, ¿ves? Porque están enfermos y no reconocen su enfermedad. El líder, el pastor, como yo le decía ahorita, no es dueño de la congregación, es un mayordomo, es un empleado, es una persona que Dios la puso ahí para cuidar de lo que es de él, ¿entiendes? La mayordomía debe de aplicártela. Tú eres solamente un administrador espiritual para un grupo de personas que no son tuyas, sino que son de Dios. El mal manejo de fondos, la corrupción. No quiero hacer este video muy largo y no quiero ser pesimista. No quiero sonar pesimista, ¿ves? Pero la situación del liderazgo hoy en Estados Unidos es preocupante. ¿Entiendes? No hay discipulado, no hay amor por las personas, por la iglesia. ¿Entiendes? Ha venido en declive. Hay pastores que están acomodados y se sienten acomodados y cómodos y ahí están ahí hasta que se retiren. ¿Entiendes? Hay otros pastores que tienen miedo. Un día tenía un amigo, lo invité a predicar a una iglesia y el pastor le dijo, oye, ten cuidado con lo que vas a decir. Y dice el predicador, ¿y por qué? Dice, porque esta transmisión se transmite a través de varias páginas en el mundo entero. Dice, no, pastor, si no se preocupe. Yo lo que voy a hablar es la palabra, estrictamente la palabra de Dios. O sea, son pastores que tienen miedo de lo que puedan decir, tienen miedo a demanda, tienen miedo a represalia, tienen miedo. Cuando Cristo tuvo miedo, ¿entiendes? Cuando los líderes de la iglesia primitiva tuvieron miedo, le cortaron la cabeza, los mataron, los crucificaron, ¿entiendes? Pero no tuvieron miedo. Por último, voy a analizar el problema del liderazgo. Un liderazgo mediocre que no sabe manejar los conflictos. Los conflictos en una congregación hay que manejarlos con sabiduría, con inteligencia, con oración, con perseverancia. ¿Entiendes? Para convencer a los equivocados y para que no haya conflicto, para evitar el conflicto. ¿Entiendes? Espero que este video te haya servido de algo. Lamento si algunas de las personas se han sentido heridas, se han sentido, alguna cuestión negativa, supuestamente negativa. La intención mía no es esa. La intención mía es exponer críticamente, tú sabes, sacar a la luz las cuestiones problemáticas de la iglesia de hoy, que nadie lo saca a la luz. Dice Jesucristo que la luz no se pone debajo de un almud. No. La luz no se pone por debajo, la luz se pone arriba para que alumbre a todo el lugar. ¿Entiendes? Dios te bendiga. Espero que compartas este video. Si te gustó, pues dale un like. Darle una aprobación para que este video se difunda. Te vuelvo a repetir, este video no tiene la intención de acorralar a nadie, de acusar a nadie. Lo hice movido por la preocupación que yo siento, ¿entiendes? De el estado de salud de la iglesia de hoy. ¿Entienden? Por favor, comparte este video con otras personas que lo puedan leer, que lo puedan comentar. Si no estás de acuerdo conmigo, pues déjamelo saber que no estás de acuerdo.
Yo tampoco, tú sabes, soy perfecto, ni espero serlo. Solo cuando esté en la presencia de Dios, seré totalmente transformado. Dios te bendiga y que Dios bendiga a la iglesia. Y acuérdate que dice la Biblia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. A pesar de todos los problemas, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Dios te bendiga. Gracias.